porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor. Hoy oramos tu favor, tu gracia, Señor, para con nosotros. Hoy te pedimos que nos hables, Señor, a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Desafíanos, Señor, enséñanos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, que no sea una transferencia de conocimiento, Señor, sino sea, Señor, una administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, Señor, te pido que nos hables. Amado Espíritu Santo, te pedimos que tu misericordia sea de continuo y que tu misericordia sea hablándonos, Señor. Vamos a continuar con este tema, Señor. Ministralo a nuestro corazón, ministralo a nuestras vidas, Señor, para poder crecer, para poder ser edificados, para poder caminar, Señor, en la preparación como iglesia para cuando tú vengas. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con el tema, con la serie. Recordarán, el domingo pasado comenzamos la serie Los 12 desiertos, ¿verdad? La semana pasada hablamos a tema de introducción, cómo Dios tiene un plan y un propósito en cada una de las situaciones que nosotros vivimos, cómo Dios tiene un plan en cada circunstancia que pasamos. Hablábamos también de que el Señor, aún en medio del desierto, Dios tiene un plan, aún en medio del desierto, Dios tiene un propósito. Y hablamos de que el pueblo de Israel no fue enviado al desierto solo, sino fue preparado. Di conmigo, preparado. Dios proveyó también alimento en el desierto. Dios proveyó 3 alimentos. Proveyó el maná, proveyó, que es símbolo de la palabra de Dios. Proveyó el agua de la roca, que es símbolo, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo. Y proveyó también las codornices, ¿verdad? Son 3 elementos que Dios proveyó en el desierto. Y son 3 porque tienen que ver con los 3 pilares del cristianismo, ¿verdad? Sabemos que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y sobre el fundamento de la iglesia, el Señor mismo constituyó 3 pilares, que son la fe, la esperanza y el amor. Y cada uno de esos tiene sus elementos, que el domingo pasado los mencionamos solamente los mencionamos. Terminando esta serie voy a enseñar acerca de eso. Y también hablamos acerca de que el Señor Jesús mismo los enseñó en los 3 aposentos. ¿Recuerdan? En el aposento alto de la Pascua, en el aposento alto de Pentecostés y en el aposento alto de Troas, ¿verdad? Donde el aposento alto de la Pascua simboliza el amor, el aposento alto de Pentecostés la esperanza y el aposento alto de Troas la fe. Asimismo hablamos de que Dios nos habló también de esta manera en los 3 personajes que entraron en la tierra prometida. Recordarás que cuando el pueblo desobedeció a causa de la rebeldía, Dios le dijo: nadie mayor de esta edad va a poder entrar, solamente de ahí para abajo, recuerdan, excepto Josué y Caleb. Pero recordamos que como son pilares fundamentales para hablar de la escritura, no podían ser 2, entonces fueron 3 los que entraron en la tierra prometida. Josué, símbolo del amor, que era el pastor que dejó Moisés para que dirigiera al pueblo, ¿verdad? Caleb, símbolo de la esperanza, ¿verdad? Que cuando Dios promete la tierra, salen de Egipto, tenía 40 años, y cuando van a conquistar tenía 80, cerca de 80 años. Y cuando iba a heredar, él le dijo a Josué: dame mi tierra y dame ese monte, porque me siento hoy tan fuerte como cuando tenía 40, ¿verdad? El símbolo de la esperanza. Y finalmente el tercer personaje que entró en la tierra prometida, o el primero que entró, por determinarlo de esta manera, fue José. José entró en la tierra prometida 400 años antes de que el pueblo de Dios entrara. ¿De qué manera? En la fe. Porque antes de morir hizo jurar al pueblo diciéndole: juren ahora que mis huesos irán, porque Dios visitará a su pueblo y entregará una tierra. Entonces José entró 400 años antes. José entró en la fe. Entonces no entraron 2 como normalmente sabemos, ¿verdad? Josué y Caleb, sino entró el tercero, que es José. Porque todo tiene que ver con qué. Di conmigo, todo tiene que ver. Dios no hace nada arbitrario. Dios no hace nada al azar.
Dice Eclesiastés 1, del 9 al 11, que todo lo que pasa ya sucedió y no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Porque Dios no hace nada al azar. Dios no va planificando conforme vamos viviendo. Es decir, hoy le voy a dar esta bendición, hoy voy a llevarlo por acá. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y si recuerdan cuando hablamos de los 3 pilares, cada uno de ellos tenía 4 elementos, ¿se acuerdan? Y que nos dan en total, ¿cuántos? 12 elementos, 12 fundamentos de los 3 pilares. ¿Será casualidad que hay 12 desiertos donde Dios los llevó? Claro que no, claro que no. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el primer desierto y vamos a entrar en los 4 principios del amor, que ya los mencioné el domingo pasado. Los 4 principios del amor, los 4 desiertos primeros tienen que ver con el primer pilar, con el pilar del amor. ¿Y cuál es el primer desierto en el que Dios nos va a llevar? El primer desierto en el cual Dios llevó al pueblo de Israel. Ahora escúchame, Dios llevó en este orden al pueblo de Israel, pero no necesariamente nosotros tenemos que cruzar los 12 desiertos en el mismo orden. Pero de que tenemos que cruzar los 12 desiertos, eso es un hecho a lo largo de nuestra vida. El primer desierto es el desierto de Shur. Vamos a la Biblia, por favor, a Éxodo, capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 22 al 26. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 26, ¿estás ahí? Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Di conmigo, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Di conmigo, allí los probó. Versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Van entrando en el desierto y Dios ya proveyó la primera palabra. Van entrando en el desierto y Dios proveyó la primer bendición. Y podemos concluir en esta bendición: yo soy tu sanador. Podemos recurrir en cualquier momento. Recuerda siempre, antes de entrar en el desierto, Dios siempre va a traer provisión para su pueblo. Antes de que tú y yo entremos en el desierto, antes de que tú y yo entremos en el tiempo difícil, Dios va a proveer. Pero como acabamos de leer, entramos en el desierto, entramos en el tiempo difícil para ser tratados por Dios, para que Dios trate con nosotros. Bueno, Shur significa muro o pared. Shur significa muro o pared. Era el lugar donde la erosión de viento había formado paredes alrededor de esta área, de esta zona, y el pueblo de Israel tenía que rodear, ¿verdad?, esta tierra, y Dios los llevó en primer lugar a Shur. Ahora, recordemos algunos aspectos. Recordemos que después de cruzar el Mar Rojo, danzaron y se gozaron cantando con los salmos de María, recordaremos. Ellos han visto que los egipcios murieron, salen de Egipto llenos de riqueza. ¿Recuerdas la promesa que saldrían con la sustancia de Egipto? Danzaron contentos, Dios los libró de los egipcios, vieron la muerte de los egipcios en el mar, vienen ricos, vienen con mucho oro, y Dios les ha prometido llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Vamos bien hasta aquí? Salen felices, salen danzando, vienen con el oro de Egipto, Dios les promete una tierra prometida, ellos van caminando gozosos, felices para poseer la tierra prometida. ¿Cuántos estaríamos felices hasta aquí?
Dios nos trae, nos toma como su pueblo, aparta de nosotros a nuestros enemigos, los quita, los vence, vamos cantando, alabando, nos provee, nos bendice económicamente y nos dice, aparte de bendecirte económicamente, te voy a proveer. ¿Cuántos estarían contentos? ¿Todos? ¿Sí o no? O sea, el pueblo de Israel estaba feliz porque iban a la tierra prometida, y aparte de que Dios te bendice, te dice, te voy a entregar esto, y te voy a entregar aquello, y te voy a entregar esto, y te voy a entregar todo esto para tu familia. Alegres vamos a poseerlo, ¿sí o no? Ahora, pero ¿cuál es la situación? Dios no les iba a entregar la tierra prometida como ellos imaginaban. Dios no les iba a entregar la tierra prometida como el pueblo de Dios pensaba. De la misma manera, como Dios no va a entregar sus promesas como nosotros pensamos, como nosotros nos imaginamos. Yo a veces le decía al Señor antes, no, ya no, cuando Dios me habló en los 12 desiertos, yo decía, Señor, queremos comprar un terrenote, Padre, para glorificarte. Señor, ¿qué te cuesta tocar a Bill Gates que venga a León? Busque, que tú le hables, ve a León, Guanajuato, México. Busca tal calle, tal colonia. Busca la iglesia Vida León. Lleva un maletín con $10 millones y entrégaselo a la iglesia. ¿Y qué te cuesta, Señor? ¿O crees que le cuesta algo a Dios? Pero no es la manera en la que Dios quiere tratar. Y te pongo un ejemplo quizá bastante utópico, quizá bastante fantasioso. Pero muchas veces nosotros creemos que las promesas que Dios nos va a entregar son de una manera, pero Dios tiene otro plan. Y cuando tú y yo, escúchame esto, cuando tú y yo entendemos que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, es decir, que se van a cumplir, podemos pasar por cualquier desierto y sabemos que vamos a llegar. Porque el problema de muchos de nosotros no es si vamos a poseer la tierra prometida o no. El problema de muchos de nosotros no es si creemos que lo vamos a poseer, porque todos creemos que Dios nos va a bendecir, sí o no. El problema es el proceso por el cual vamos a llegar a la tierra prometida. Ahí es donde todos o la mayoría empezamos a reclamar, ¿será que estás conmigo? ¿Será que me escuchas? ¿Será que vas a cumplir tu palabra? El proceso. Ahora, el plan de Dios era llevarlos al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? ¿Para qué Dios llevó al desierto a Israel? ¿Para qué Dios nos lleva al desierto a nosotros? Sencillo. Nos lleva para enfrentarnos a nosotros mismos. Dios nos lleva al desierto para enfrentarnos con nosotros mismos. Nos lleva al desierto para purificarnos de todos los inconvenientes de nuestro corazón. Dios nos lleva al desierto para enfrentarnos con nosotros mismos, para ser confrontados con nuestra realidad. Porque a veces decimos que somos, pero no somos. Y Dios nos lleva al desierto de Shur. Estamos hablando del desierto de Shur. Dios nos lleva al desierto. ¿Y qué significa Shur? ¿Muro o pared? ¿Sí o no? Y cuando entramos en el desierto, si no parece que vamos a topar con muro o con pared. Si no parece que golpeamos y golpeamos y no avanzamos. Ese es un desierto. Ese es un desierto. Y quizás tú estés pasando por ese desierto. Ya ubicas el porqué. O ya ubicas por lo menos dónde estás. Todavía no el porqué, pero ya ubicas que estás en un desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones que parece que golpeamos, trabajamos y no avanzamos? Estamos en un desierto. En el desierto de Shur. ¿Y cuál es por qué del desierto? Bueno, número 1, para enfrentarnos a nosotros mismos. Y número 2, para purificarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. Purificarnos de los inconvenientes que no agradan al Señor. Ahora notemos, el pueblo de Dios era dirigido por ¿quién? Por su voluntad. Era dirigido por, escúchame, ni siquiera era dirigido por Moisés, o sea, ¿hacia dónde iban? ¿O sí? Moisés decía, vamos ahora al sur, ahora vamos al norte, ¿sí? ¿Por qué eran dirigidos el pueblo de Israel? Por la nube, ¿de acuerdo? Entonces, la nube se mueve y los conduce a Shur. ¿Por qué sabemos que la nube se mueve? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Qué implica? Lo sabemos perfectamente. ¿Quién es quien nos lleva al desierto? ¿El diablo? ¿Quién nos lleva al desierto? Dios. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. La nube se movió. Dios los llevó a Shur. Ahora, ¿para qué?
Ya te dije, para enfrentarlos consigo mismo, para quitar los inconvenientes y purificarlos, para iniciar el proceso de cambio. ¿Para qué? ¿Tú crees que Israel necesitaba cambiar algo? ¿Tú crees que tenía una mentalidad bien positiva? ¿Tú crees que tenía una mentalidad así bien bondadosa, bien noble? No, hombre, estaban una hermandad ahí. No. Eran esclavos, amados. Eran esclavos. Tenían 400 años de ser esclavos, bueno, un poquito menos de ser esclavos. Venían de bisabuelos, tatarabuelos siendo esclavos. Ellos vieron cómo sus padres o sus abuelos murieron siendo esclavos. Sus abuelos vieron cómo sus nietos nacieron siendo esclavos. Y tenían un pensamiento ellos antes de que Moisés se levantara, que nacieron siendo esclavos, vivirían siendo esclavos y... ¿Qué pensamiento tiene un esclavo? No tiene nada, ¿verdad?, de positivo o de bendición. Pero por eso Dios tenía que llevarlos al primer desierto, al desierto de Shur, para comenzar el cambio. Ahora, caminaron por un largo día, pero la nube no se paró. Ya lo leímos. La nube no se paró. Tuvieron que seguir caminando toda la noche y al día siguiente y su noche y al tercer día. Es decir, 3 días y 3 noches estuvieron caminando. Ahora, si tú y yo estamos caminando 3 días y 3 noches, ¿nos vamos a cansar? Ahora, ellos venían de jornadas muy pesadas. Tenían un cansancio acumulado de muchos años por el lazo fuerte de Egipto. Estaban muy cansados. Y para colmo, el agua se les agotó. Cansados, sin comida y sin agua. 3 días se agotó el agua. La sed los ahorcó, la sed los apretó. De modo que empezaron a flaquear. Y pensaron que si algo no pasaba pronto, escúchame, y pensaron que si algo no pasaba pronto, morirían de sed en el desierto. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos topado con esa situación? Que pensamos que si Dios no hace algo ya, vamos a morir. Ahora, el pensamiento que tenía el pueblo de Israel al pensar que iban a morir de sed era natural. Era completamente normal, tenían 3 días sin tomar agua. El primer pensamiento que pasó es que iban a morir. Ahora, y la necesidad, escúchame bien esto, la necesidad hizo que saliera de sus corazones lo que realmente tenían. Ya hablamos que de Egipto salieron contentos, ¿sí o no? Salieron felices, salieron con el oro, salieron danzando. Pero en el momento de la crisis, cuando el agua se acabó, salió lo que realmente tenían en su corazón. ¿Qué tenían? Rebelión. Nada noble tenían ellos. Y lo primero que Dios va a tratar, yo te dije, nos va a enfrentar con nosotros mismos. Lo primero que Dios va a tratar con nosotros es con la rebeldía. Con la rebeldía. ¿Cuál era el deseo del pueblo de Israel? El deseo del pueblo de Israel era solamente caminar un día, 2, llegar y poseer la tierra prometida, disfrutar de las cosas buenas que Dios tenía para ellos, de una vida fácil, de una vida de placeres y deleites, solamente pensando en sí mismo y jamás pensando en lo que Dios quería para ellos. ¿Me explico? Ellos solamente estaban pensando en sí mismos, no pensaban en lo que Dios quería. ¿Y cuántas veces Dios nos mete en el desierto porque solamente pensamos en nosotros mismos? Pero tenemos que entrar al desierto para ser confrontados con nosotros mismos. Tenemos que entrar al desierto para que el Señor nos enseñe. Tenemos que entrar al desierto para que Dios nos quebrante. Ahora, ¿de qué les servían ahora a ellos el oro? ¿De qué les servía ahora las riquezas? Todo lo cambiarían por agua para beber. Ahora, cuando brotó la amargura de sus corazones, ahora sí Dios podía tratar con ella. Cuando empezó el desierto, cuando pasaron los 3 días y llegaron a Shur, venían cansados con sed. En ese momento salió lo que había en su corazón. ¿Y sabes en qué momento va a salir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? Cuando está el momento malo. Porque cuando todo está bien, todos somos bien buena onda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando tenemos la cartera llena, ¿a poco no somos bien buena onda? Pero ¿qué tal cuando no? Ahí sale lo que hay en nuestro corazón, por hablar de un área. Pero ¿qué tal cuando hay un conflicto?
sale lo que hay en nuestro corazón. Ahora, escúchame, no me refiero en este momento específicamente a hacer un coraje. En este momento no me refiero a eso. No me refiero a que obviamente pasamos un momento difícil, ¿cuántos explotamos? Yo muy fácilmente. Muy fácilmente. A mí también puedo. Y los que se ríen también, amigo. O sea, yo exploto rapidísimo. Pero en este momento no me refiero a eso, amado. Ya Dios tratará con un desierto con eso. Pero no me refiero a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está mal y lo que tú quieres, mi carácter es así, soy demasiado explosivo en todo. En todo, tanto en lo bueno como en lo malo, soy demasiado explosivo. Los que conviven más conmigo se dan cuenta así. Cuando me enojo, cuando estoy feliz. Pero no me refiero a eso. Me refiero al momento de la dificultad, lo que sale. Lo que sale. Porque cuando nos enojamos y explotamos, sale lo visceral, o sea, no pensamos. No sale ni siquiera lo del corazón. Pero cuando ya entramos en conciencia, empezamos a ofender, y empezamos a hablar, y empezamos a actuar, es lo que sale del corazón. Inclusive gente aflora en su corazón, o gente aflora lo que hay en su corazón sin estar enojado. Y manifiesta lo que la Biblia dice de la abundancia del corazón. Ahora, mara significa amargura. ¿Qué tal con las personas cuando empiezan a hablar mal de otros? ¿Qué están hablando? ¿Qué están brotando de su corazón? Amargura. ¿Mara qué significa? Amargura. Por eso en este momento no me refiero a esa área del carácter, sino me refiero a la expresión de lo que hay en nosotros. Cuando empezamos a hablar mal de los otros, cuando empezamos a quejarnos. Pero cuando sale eso y lo reconocemos delante del Señor, Dios comienza a tratarlo. Pero cuando no lo reconocemos, ¿qué crees? Vamos a estar dando vueltas en el desierto. No, yo no soy rebelde. No, yo no soy. Y hay rebeldía. ¿Me explico o no? Ahora, ya quedamos, el agua de Mara significa amargura. O el nombre Mara significa amargura, era amarga el agua. Y así como era amarga el agua, amarga es la rebelión que aflora de los corazones. Ahora, ¿recuerdas que no pudieron beber el agua? Imagínate el contexto, imagínate nada más un momento. Están cansados, tienen 3 días sin tomar agua, llegan a un oasis en medio del desierto y cuando se abalanzan todos a tomar agua, ¿qué crees? Salada, amarga. No la pueden tomar. Imagínate un náufrago que esté en una isla desierta, sin un solo coquito, porque es que hay agua de coco. Sola totalmente el agua, totalmente la isla. Y rodeado de agua, no se la puede tomar. Doble frustración, ¿sí o no? El agua del mar era amarga, era salada. Ahora, ¿qué Dios usó para sanarla? ¿Recuerdas? Leímos en Éxodo. Dios sanó el agua con un árbol que echó Moisés al estanque para que el pueblo pudiera beber. Ahora, ¿qué significa el árbol? ¿Qué prefigura el árbol? ¿Quién es la vid? Dios. ¿De qué manera vamos a poder ser sanos de la amargura? Cristo va a sanar. Cristo es símbolo del árbol, la prefigura, ¿verdad? El árbol de vida. La vid, nosotros los pámpanos. La amargura va a ser sana con el perdón de Cristo. Cristo va a traer sanidad a la amargura. Sigamos adelante. Ahora, en Mara, en el desierto de Shur, Dios va a someter a su pueblo a la disciplina de la negación. ¿A la disciplina de qué? De la negación. ¿Qué es la negación? La renuncia al yo. Ahora, Dios en el desierto les negó lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El agua. Y a veces Dios limita en nuestras vidas aún lo esencial. Escúchame. A veces Dios tiene limitaciones en nuestras vidas, o trae limitaciones en nuestra vida aún de lo esencial.
con un propósito, ya te dije, la negación, pero para establecer algo. Y entramos en la primer virtud del amor. ¿Te acuerdas que hablamos 12? 4 virtudes del amor, 4 virtudes de la fe, 4 virtudes de la esperanza. Y en el desierto de Shur, en el desierto donde Dios los llevó a las aguas amargas, Dios va a establecer el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? La sumisión al señorío de Cristo. ¿Recuerdan los que están anotando? ¿Recuerden? ¿Sí anotaste? ¿Recuerden el domingo pasado? ¿Quién más está anotando? Hablamos del señorío, de la sumisión al señorío de Cristo, ¿es correcto? Ese es el primer elemento del amor. La sumisión al señorío de Cristo. Dios nos va a llevar, escúchame, al desierto de Shur, a confrontarnos con nosotros mismos. Dios nos va a llevar al desierto para quitar lo que no le agrada, para poder ser sumisos al señorío de Cristo. Resumo el señorío de Cristo, ¿cómo es? Dios va a cambiar el centro de nuestra vida. Para muchos de nosotros el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Para el pueblo de Israel el centro de su vida eran ellos mismos. Pero Dios va a cambiar el centro de su vida. Dios va a cambiar el centro de nuestra vida. Dios cambiaría el eje de la vida de Israel. Y Dios va a cambiar el eje de nuestra vida. Para dejar de pensar solamente en nosotros. Y para que el eje de nuestra vida dejemos de ser nosotros. Y el eje de nuestra vida sea Cristo. Es decir, que Cristo sea la prioridad en nuestra vida. Y a medida que dejemos que el Señor obre más y nosotros muramos a nosotros mismos, vamos a ser más sumisos al señorío de Cristo. Vamos a Colosenses 1:18, por favor. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Que me ayude? Amén. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Lo dijimos el domingo pasado, puse este ejemplo. Si mi cerebro le dice a mi cuerpo, ve a la derecha, ¿a dónde va a ir? ¿Ah? No, ve a la derecha y va a caminar para acá, esta es mi izquierda. Va a su derecha, la derecha de usted. Ahora ve a la izquierda, va a caminar para acá. ¿Sí? Cierra un ojo. Habla. Hay descoordinación y eso sería una enfermedad, no sé si exista. Estaría algo mal, ¿sí o no? Entonces, si Cristo siendo la cabeza, Cristo es el que nos tiene que dirigir. Si Cristo es la cabeza, es de quien tenemos que ser, o quien tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Si Cristo es la cabeza, tenemos que ser sumisos a su señorío, sumisos a su autoridad, para que Él haga con nosotros lo que Él convenga. Porque como dije, no vamos a entrar en las promesas a la forma que tú y yo queremos. No entraremos en las promesas como nos imaginamos. Entraremos en las promesas conforme al plan y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Efesios 1:22, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Efesios 1:22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ahora, si Cristo tiene el primer lugar en nuestra vida, escúchame bien. Si Cristo tiene el primer lugar en nuestra vida, número 1, la amargura se va. Si Cristo tiene la prioridad de nuestra vida, la amargura se va. Porque si Cristo tiene la prioridad de nuestra vida, no me voy a estar preocupando por lo que los demás me hacen o me dejan de hacer. Porque mi prioridad, ¿quién es? Y Cristo me enseñó que yo tengo que perdonar las ofensas. Entonces, si Cristo es la prioridad, yo no me voy a estar enfocando en lo que me hicieron. Si Cristo es mi prioridad, la amargura se va, porque la amargura y el resentimiento se da por 2 razones. Número 1, por la falta de perdón. Y número 2, por rencillas personales o envidia por otra gente. Porque cuando una persona tiene envidia de otra, empieza a provocar amargura. Amargura. ¿Y qué es lo único que va a hablar de su boca?
amargura. Fulano, y sultano me hizo, y fulano. No es así. ¿Me explico o no? Entonces, cuando el Señor es la prioridad, obviamente cuando pasamos un tiempo difícil, pues nos va a doler, es natural. Pero me refiero a permanecer en eso. Entonces, cuando Cristo tiene el primer lugar en nuestra vida, número 1, se va la amargura. Número 2, se vence la rebelión que originó la amargura. Se vence la rebelión. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? Rebeldes a la voz de Dios, rebeldes a obedecer, rebeldes a sujetarnos a Cristo, rebeldes a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la rebeldía? No es así, es como yo digo, y después como yo quiero, y al último, como me plazca a mí. Eso es rebeldía. Y tenemos que estar conscientes de que a medida que la prioridad de nuestra vida sea Cristo, la rebeldía se va a acabar. Ahora, Cristo es el Señor. Él es la cabeza, lo primero. Ahora, si aceptamos la preeminencia, escúchame, si aceptamos la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, ya dije que la amargura se va a ir, pero no solamente la amargura se va a ir, ahora seremos llenos del amor de Dios. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el Señor va a llenarnos de su amor en su señorío, va a llenarnos de su palabra, va a llenarnos de su poder, va a llenarnos de su gloria. A medida de que aceptemos la plenitud de Cristo, escúchame, a medida que aceptemos que el Señor sea la prioridad de nuestra vida, Él nos empezará a llenar de su amor. Si hay amor, ¿va a haber amargura? Claro que no, porque el que tiene amargura culpa todo, ¿sí o no? Culpa todo. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Todos se aprovechan de mí. Hay amargura, hay resentimiento. ¿Qué más? Ahora, el principio. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos? Levanten la mano los cristianos. Sí, pensé que me había equivocado y vivir en una iglesia mormona. Si somos cristianos, entonces el principio, escúchame, el principio para el caminar con Cristo es rendirnos a su señorío. Lucas 9:23. Es el primer paso como cristianos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el centro del evangelio. Este es el centro de la vida cristiana. Todos nosotros que nos decimos cristianos, este es el texto al que tenemos que vivir, la negación personal. Si hay negación personal, va a haber sanidad. Si hay negación personal, va a haber santidad. Si hay negación personal, va a haber obediencia al Señor. Ahora entonces, recordemos, Dios nos lleva al desierto de Shur para confrontarnos con nosotros mismos. Dios nos lleva al desierto de Shur para quitar las imperfecciones, para purificarnos. Dios nos lleva al desierto de Shur para que salga lo que hay en nuestro corazón. Dios nos lleva al desierto de Shur para confrontarnos. Dios nos lleva al desierto de Shur para quitar la amargura. Ahora, Dios nos habla esto en varios pasajes de la Biblia. En el desierto de Shur fue, escúchame, el mismo lugar donde Agar, sierva de Sara, el mismo lugar donde Agar, sierva de Sara, fue llevada a aprender este principio, sumisión. Génesis, por favor. Génesis capítulo 16, versículos 6 al 11. ¿Estás ahí? Génesis 16, 6 al 11 dice, y respondió Abraham a Sarai,
he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Agar? Huyó de la presencia de Sara. Eso se llama rebeldía. Eso se llama no estar sumiso al señorío de Cristo. 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de... ¿Junto al desierto de quién? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿A quién nos gusta eso? A nadie. Sé sumiso al señorío de Cristo. Sé sumiso a la voz de Dios. Sé sumiso a la voluntad de Dios. No. ¿Qué hizo Agar cuando Sarai la presionó? Huyó. ¿Qué es lo que hizo Jonás al escuchar la voz de Dios? Huyó. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer nosotros? Huir. Y le dijo el versículo 10, la promesa. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás luz un hijo y llamarás a su nombre, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael es el padre de todos los árabes. Si tú quieres entender un poquito, una primera razón por qué hay pleito toda la vida entre Israel y Palestina, es porque la promesa fue así. Habrá pleito entre Isaac y Ismael toda la vida, desde hace 4,000 años, 6,000 años está pasando esto. ¿Por qué? Porque Abraham desobedeció, ¿verdad? O no desobedeció, no esperó en la promesa. Pero como era hijo de Abraham y la promesa de Abraham era que bendeciré a tu simiente, y simiente de Abraham era Ismael, Dios trajo una bendición. Entonces, no es casualidad que Dios lleve a Agar al desierto de Shur. ¿Tú crees que es casualidad? Dios nos va a llevar al desierto de Shur para ser confrontados con nosotros mismos. Dios nos va a llevar al desierto de Shur para enfrentarnos con nosotros y que el Señor quite de nuestra vida lo que no le agrade. Ahora, no es casualidad que en ese mismo desierto Dios repasara la lección a su pueblo cuando hizo guerra contra Amalek. Y Amalek es tipo de la vida propia o la vida de la carne. Primera de Samuel 15, a partir del versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Primera de Samuel 15, 1 al 9, después vamos a leer el 18 y después vamos a leer del 22 al 23. ¿Okay? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur. ¿Hasta llegar a dónde? Que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Saúl obedeció a medias y Dios lo calificó como pecado de rebelión. Saúl obedeció a medias y Dios lo calificó como pecado de rebelión y castigó la figura de la rebelión, o Dios castigó la rebelión en la figura del rey de Amalek, que Samuel hizo pedazos. Di conmigo, hizo pedazos. Hizo pedazos espada al rey de Amalek. ¿Recuerdas? Esto está en 1 Samuel 18, 32 al 33. Y como nosotros debemos hacer con nuestro viejo hombre, que siempre se quiere revelar a Dios. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, recuerda, Dios le dio una orden a Saúl: mata a todos los de Amalek. Pero él guardó lo mejor, desobedeció. Dios se lo contó como rebeldía. Después Samuel toma su espada y él mismo hace pedazos, descuartiza a Amalek, a Agag, al rey de Amalek. Y este Amalek, siendo símbolo de la carne, siendo símbolo de la obra humana, del hombre viejo, del hombre interior. El apóstol Pablo después nos habla en el capítulo que acabamos de leer acerca de exactamente lo mismo que tenemos que hacer. Así como Samuel sacó su espada y terminó el trabajo que debió de haber hecho Saúl, derrotar y destruir a Amalek, así nosotros tenemos que hacer cada día: sacar la espada del Espíritu y destruir nuestra carne, y matar nuestra carne, y matar al viejo hombre que se quiere rebelar contra Dios. David también aprendió la lección en el mismo lugar, en Shur, destruyendo a Amalek, de modo que no quedara nadie que pudiera decir lo que David hacía. Primera de Samuel 27. Primera de Samuel 27, 8 al 11. Dice: y subía David con sus hombres hacía incursiones contra los jesuritas, los gesiritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va, ¿a dónde? A toda la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jeramel, y en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. En el mismo Shur, Dios vuelve a destruir a los descendientes de Agar, a los de Amalek. Porque la respuesta del Señor continua es que podamos matar nuestra carne. Ahora, cuando hay sumisión en el corazón, escúchame, cuando hay sumisión en el corazón, número 1, podremos reconocer el señorío de Cristo. Cuando hay sumisión en el corazón, podremos reconocer el señorío de Cristo. Número 2, cuando hay sumisión en el corazón, podemos estar dispuestos a que el Señor nos corrija. Porque en el desierto de Shur el Señor nos corregirá, va a pulirnos, va a limpiarnos. Y número 3, cuando hay sumisión en el corazón, entraremos en el camino de la voluntad de Dios. Entraremos en el camino de la voluntad de Dios. Ahora, Éxodo 15, 27, por favor. Después de Mara, el pueblo se asentó en Elim. Éxodo 15, 27. Y es tan glorioso como tiene que ver tanta cosa, tanta verdad. Después de Mara, en Éxodo 15, 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Cuántas fuentes? 12. ¿Y cuántos principios vemos en los 3 pilares?
12. Los 3 pilares, fe, esperanza y amor, cada uno con sus 4 virtudes, 12. A lo mismo que las 12 fuentes de agua. Y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de Mara fueron a Elim. El pueblo se asentó en Elim, en un lugar dentro del sur, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, que te dije. Los 12 fuentes de agua son los principios fundamentales de Dios que quiere establecer en nuestra vida, en los 3 pilares de fe, esperanza y amor. Y 70 significa número de perfección. Lo mismo que las palmeras prefiguran madurez. A lo largo de la Biblia las palmeras prefiguran madurez. Entonces, después de Shur, después de vencer la amargura, después de ser establecidos en la sumisión al señorío de Cristo, vamos a obtener madurez. Di conmigo, madurez. Vamos a crecer en madurez. Ahora, Dios cambia el desierto en oasis. Escúchame bien. Dios cambia el desierto en oasis cuando atendemos a sus mandamientos. Y somos librados de enfermedades que azotan al mundo, porque Dios es nuestro sanador. Ahora, concluyamos pues. Hablamos hoy del primer desierto. Di conmigo, el desierto de Shur. Nos hablamos del principio fundamental del amor. Es el primer principio fundamental del amor, el desierto de Shur, que tiene que ver con la sumisión al señorío de Cristo. La disciplina que el Señor tendrá en el desierto de Shur es la negación personal. El primer elemento que Dios nos va a hacer tratar, el primer área donde Dios va a tratar en nuestros corazones, es que seamos tú y yo sumisos al señorío de Cristo. Y la manera en la que vamos a ser sumisos al señorío de Cristo es mediante la negación personal. A grandes rasgos, ¿qué es el señorío de Cristo? Te dije que nuestra vida sea el centro de nuestra vida y que Cristo ahora sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? Aleluya. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que la palabra pueda dar mucho fruto, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, podamos crecer y madurar. Yo te pido que cada uno, Señor, podamos valorar la palabra, que cada uno de nosotros podamos valorar, Señor, el mensaje que tú tienes. En el nombre de Jesús. Señor, aquellos que estén en el desierto de Shur o que estemos en el desierto de Shur, que pareciera que se han levantado paredes que no nos dejan avanzar, que pareciera que tenemos que rodear la tierra, donde a veces hay momentos, Señor, donde pareciera que se acaba el agua y nos desesperamos, cuando pareciera que entra una provisión y pareciera que no es para nosotros, que simboliza el agua amarga, que podamos rendir nuestro corazón a Cristo, para que Cristo sane en nuestro corazón toda amargura y quite de nuestra vida todo lo que no agrada a tu corazón. Señor, hoy te pido que nos ayudes, Señor. Necesitamos tu revelación para que la palabra pueda dar fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, con todo el corazón. Amén, amén y amén. Permanece un minuto así orando conforme a la palabra. Si Dios te habló algo, permanece un minuto hablando con el Señor.